Asimismo, también le damos la bienvenida a los que en estos momentos comparten la mesa de honor, a la doctora Susan Jaime Reategui, jueza de trabajo de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, así también a la administradora del módulo laboral. Bien, vamos a dar inicio ya a esta jornada de capacitación de esta tarde con las palabras de bienvenida e inauguración de este tema tan importante que se va a desarrollar a cargo de la doctora Susan Jaime Reategui. Buenas tardes con cada uno de los presentes. Doctor Eduardo Mercado, administradora del módulo corporativo, Claudia Trujillo, doctor Pedro Granda, juez contencioso administrativo, miembros del módulo corporativo laboral y asistentes a este evento. Nosotros, como módulo corporativo, pues con mucha ilusión hemos generado un plan de trabajo a fin de cumplir un ciclo de capacitaciones, no solamente para el personal del módulo, sino de la Corte y del público en general, a fin de capacitarnos y pues llenarnos de mayor conocimiento respecto a temas que están en coyuntura pues relacionados específicamente al tema del trabajo, y dentro de uno de estos temas pues hemos querido tener la presencia, en este caso, del doctor Eduardo Mercado, a fin de que se realice pues el tema de seguro complementario de trabajo y riesgo, y pues en esta oportunidad le damos la bienvenida y el agradecimiento por su disponibilidad a participar con nosotros en este evento que da por finalizada las actividades del mes de septiembre, en el que se conmemora un año más de la implementación del módulo corporativo en nuestra ciudad, por lo cual pues doy por inaugurada y nuevamente reitero el agradecimiento al doctor por su disponibilidad en este evento. Muchísimas gracias. Así es, de esta manera ya damos inicio al programa que se ha estipulado para esta tarde, para la ponencia, con un interesante tema que es el seguro complementario de trabajo y riesgo, la prueba en el proceso de la nueva Ley Procesal de Trabajo, precedente del Tribunal Constitucional, expediente 799-2014. Este tema lo estará desarrollando el doctor Eduardo Mercado Villarán. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Derecho de 2014, con segunda especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido profesor contratado de la Universidad ESAN. El doctor Mercado Villarán ha sido árbitro de Su Salud, Superintendencia Nacional de Salud, y es coautor de varias obras como Comentarios de la nueva Ley Procesal de Trabajo, entre otros. El doctor Eduardo Mercado Villarán actualmente labora en el estudio Binatea y Toyama Abogados. Muy bien, señoras y señores, con nosotros el doctor Eduardo Mercado Villarán. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Si por hoy no se me escucha, me avisan, porque a veces el retorno del audio no me deja tener claro si es que me escuchan de repente al fondo, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Primero que todo, agradecer esta oportunidad de poder venir a compartir con ustedes un tema que tal vez en el título no sea tan relevante o, digamos, de repente no sea muy publicitado, pero que sin embargo hoy en día, por lo menos dentro de las problemáticas que se están analizando en distintas cortes a nivel del Perú, sí está generando una serie de consecuencias, tanto en la fórmula en la cual como se está resolviendo, como inclusive en la carga respecto de la cantidad de problemáticas y de expedientes que tiene que resolver el órgano jurisdiccional. Y eso nos lleva también a plantearnos si es que las soluciones que se están dando en torno a este tema resultan ser las más idóneas, y que además, dicho sea de paso, al analizar este tipo de soluciones, también vamos a poder observar si es que podemos dar algún otro tipo de soluciones a situaciones que son similares. Tal vez no será el mismo tema, pero a veces los problemas
se resuelven de una manera muy similar, ¿no? ¿Para qué nos han convocado el día de hoy? Nos han convocado para poder analizar el seguro complementario de trabajo de riesgo y la prueba en el proceso laboral bajo la lógica de la nueva ley procesal del trabajo. Ya ustedes tienen varios años, ¿no?, con la aplicación de esta nueva ley y definitivamente que la ley tiene sus virtudes, sus bondades y también tienen algunos impases, ¿no? Está claro que la problemática y el tema referido a la carga procesal cada año va aumentando y eso genera como consecuencia ir aletargándose dentro de lo que significa, en todo caso, la administración de justicia. Y por ende, obviamente, dentro de los derechos constitucionales que tenemos todos, dentro de la lógica de la tutela jurisdiccional efectiva, esto tanto se determina en el acceso a la tutela, en el proceso cuando le doy yo garantías a un determinado justiciable o en la parte final cuando ejecuto una sentencia. Entonces, es obvio que si no tengo una justicia que sea rápida y se entienda eficaz, es decir, que me dé lo que yo estoy solicitando dentro de un periodo razonable, no podríamos estar hablando de justicia, ¿no? Y este es una idea preliminar que debemos tener siempre presente cuando estamos hablando de la lógica de la nueva ley procesal del trabajo. Pero lo que nos convoca el día de hoy es básicamente el seguro complementario de trabajo de riesgo y cómo es que a la luz de determinados precedentes que se han venido dando en el ámbito constitucional, se vienen resolviendo hoy en día problemáticas de esta naturaleza. Pero para ello primero tenemos que entender qué es el seguro complementario de trabajo de riesgo y por qué nace, por qué existe, dentro de qué lógica o dentro de qué ámbito es que se desarrolla. Todos tenemos conocimiento que dentro de la lógica de un sistema pensionario, ¿no?, tenemos un sistema nacional de pensiones, una lógica privada de pensiones que está bajo la cobertura de lo que es la AFP. Y una persona normalmente cuando tiene algún tipo de contingencia, tanto en su salud, respecto a alguna enfermedad o algún accidente, son los seguros los que normalmente se aplican para poder otorgar una serie de coberturas, ¿no? Nadie está exento de alguna situación, de alguna enfermedad común o de algún accidente que pudiera ocurrir y para ello el sistema ha generado una serie de respuestas, ¿no? Una respuesta a ello es justamente los seguros. Pero hay un seguro distinto que nace como consecuencia ¿de qué? De la exposición en un trabajo riesgoso. Y es ahí donde nace la lógica y la existencia de un seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro adicional al que normalmente podría tenerse ante una lógica de una enfermedad común o un accidente común y no de trabajo. Y es en ese espacio que se desarrolla justamente este seguro complementario de trabajo de riesgo. Lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo es que han existido, tanto en el órgano constitucional como en el órgano judicial laboral, una serie de presupuestos que se han venido utilizando que muchas veces hagan que se otorguen determinados beneficios a personas que no han cumplido con los requisitos o viceversa, que no se les otorgue este seguro complementario de trabajo de riesgo a personas que realmente lo necesitan. Y eso genera como consecuencia un círculo vicioso, porque caemos dentro de un supuesto de costos innecesarios para la propia sociedad. La gran mayoría de procesos que se analizan hoy en día por seguro complementario de trabajo de riesgo tiene una contraparte. ¿Y cuál es esa contraparte? La contraparte son los procesos de indemnización por daños y perjuicios. Es decir, esta problemática no solamente analiza el seguro en sí, sino normalmente cuando al final se determina la existencia de una enfermedad o de un accidente de trabajo, lo que va a generarse como consecuencia también es la existencia de un nuevo problema, que sería un posible juicio por indemnización por daños y perjuicios. Es decir, este tipo de problemáticas en realidad incluso podrían convertirse hasta en dos problemas o en dos tipos de procesos. Procesos que a la larga, al final, si no son manejados en forma adecuada, podrían incentivar mayores procesos, ¿no?, y obviamente un aletargamiento también de la resolución de conflictos en el órgano jurisdiccional. ¿Y eso por qué se da muchas veces? Porque como este tema referido al seguro complementario de trabajo de riesgo tiene distintos ámbitos de resolución, como lo voy a mostrar ahora en esta tarde, en esta ponencia, también lleva a un tema distinto que implica cierta especialización en temas médicos, ¿no? Y muchas veces, a veces lo que resolvemos, porque yo cuando he sido también árbitro he tenido que resolver este tipo de situaciones,
no tenemos un manejo médico porque no somos médicos de profesión, somos abogados, ¿no? Y es ahí creo donde el sistema también comienza a fallar un poco, porque se comienzan a asumir situaciones que no vienen al caso o que no ayudan a esta situación. Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy es, primero, el procedimiento para solicitar una pensión de invalidez a la luz del SSTR, cómo es que este se realiza, ¿no?, ante las entidades prestadoras de salud. Luego, las vías de solución del conflicto que se puede dar a nivel judicial con la nueva ley procesal de trabajo, la judicial en la acción de amparo y también la de arbitraje vía SECONAR, que es el Centro de Conciliación de Salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, que también resuelve este tipo de conflictos. Seguro ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad cuando hay algún problema en algún hospital o en alguna clínica, muchas veces le llama a su salud, porque su salud tiene la obligación, justamente como superintendencia, de velar, en este caso, por prestaciones de salud o también por prestaciones diarias, como sea en el caso del seguro complementario de trabajo de riesgo. Luego vamos a analizar las consecuencias de tener estas tres vías diferentes, ¿no? Porque, como les digo, este tipo de conflictos se resuelven en la vía del amparo, en la vía de la nueva ley, pero también en la vía del SECONAR. Y en ambas vías normalmente el tipo de resolución no terminan siendo iguales, ni la fórmula de atacar los problemas termina siendo iguales. Entonces tenemos tres tipos de sistemas que intentan resolver un mismo conflicto y que a la vez, una vez que es resuelto, muchas veces incluso es cuestionado. Y todo esto al final termina generando una doble carga al órgano jurisdiccional. Incluso procesos de amparo que inician en un primer momento, al final terminan siendo declarados improcedentes y reenviados a la vía laboral correspondiente, generando una doble carga judicial. O tenemos procesos judiciales de amparo que resuelven de una determinada manera, mientras que los procesos laborales resuelven de otra. Porque los procesos de amparo y los procesos laborales tienen fórmulas probatorias distintas, que también lo vamos a analizar. Y todo esto genera una situación de, obviamente, una mayor cantidad de procesos. Luego vamos a analizar el precedente vinculante 799 del 2014, que justamente habla sobre unas reglas determinadas. Luego el proceso de la nueva ley y la acreditación de la enfermedad. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se podría hacer ante determinados supuestos para salvaguardar el derecho a la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, iniciemos rápidamente, ¿no? Primero el seguro complementario de trabajo de riesgo y el sistema pensionario. Creo que ya hice un pequeño análisis sobre por qué es que existe el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y básicamente este fue creado por la ley 26790 en el año 1997. Luego salió una norma técnica que es el decreto supremo 003-98-TR en el año 1998. Y esa norma técnica explica y señala cuáles son los supuestos de invalidez que se pueden dar, tanto por una enfermedad como por un accidente de trabajo. Y cuáles son los supuestos en los cuales estamos ante un accidente de trabajo y cuando estamos ante una enfermedad profesional. Enfermedad profesional entendida, como lo dije hace un momento, por exposición a determinados agentes químicos, por darles un ejemplo, y que obviamente me genera a mí una enfermedad como consecuencia de la labor que yo realizo. Hoy en día, ese tipo de enfermedades, si bien existe un listado, no niego la posibilidad de que esto vaya a aumentar. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, los temas regulares que se analizan siempre son neumoconiosis, silicosis, etcétera. Pero nada impide que en el futuro la exposición al polvo, la exposición a agentes de ácaros o otras situaciones en determinadas circunstancias donde uno está laborando genere consecuencias similares. Porque aquí lo que interesa en el fondo es analizar si la labor que yo realizo y la exposición en las condiciones de la labor que yo estoy realizando me pueden exponer a mí a una situación de enfermedad, a una situación de riesgo. Hay muchas actividades que se entienden como no riesgosas, porque claro, yo no estoy en una mina o no estoy, digamos, manejando camiones en la carretera, pero puede ser válidamente que yo esté en una zona muy pulverizada, con mucho polvo o con muchos ácaros, como puede ocurrir, por ejemplo, en una zona de archivo, el mismo contacto con los expedientes, situaciones de distintas naturalezas que creo que todavía no se han analizado, pero que en el futuro podrían, lo pongo en condicional, podrían ser análisis de este tipo, ¿no? ¿Y por qué? Porque son agentes que efectivamente generan determinadas consecuencias a los seres humanos y lo que se intenta es justamente darles una protección adecuada
en situaciones de este tipo. Y si no, deberían existir los materiales correspondientes para poder tener lo que se llama EPPs, ¿no? Para poder tener, por lo menos, o mitigar esas exposiciones que yo normalmente tengo ante situaciones de este tipo, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió en todo caso? Ahí se señaló en dicha norma que para poder solicitar la pensión tenía que hacer una solicitud por invalidez, ¿no?, ante la EPS. Y ese era un procedimiento administrativo. Normalmente, ¿cómo funciona? Lo vamos a ver más adelante. Luego, una solicitud de pensión por invalidez vía arbitraje ante el SECONAR o su salud, como ya lo había mencionado, o la otra posibilidad es que se vea en la vía judicial, tanto en el amparo como en la vía laboral. Para el procedimiento administrativo, para solicitar la pensión, bajo la norma que se menciona ahí, lo primero que uno hace es hacer una solicitud, luego de esa solicitud la compañía de seguro analiza, hace una verificación de los elementos que uno pudiera haber adjuntado, de repente tiene un certificado médico donde se verifica la existencia de una determinada enfermedad, para hacerlo más fácil vamos a utilizar la neumoconiosis, ¿no? Luego de eso se hace una calificación de la solicitud de la pensión y luego, si es que se verifica que efectivamente existe la enfermedad, se hace un certificado. Y en este certificado, que se le llama COMEPS, se determina si la persona tiene la invalidez, no tiene la invalidez y cuál sería su grado de invalidez, de ser el caso. Cuando exista, no exista correlación entre lo que menciona la entidad prestadora de salud y lo que yo considero como, digamos, asegurado, por decirlo de algún modo, yo puedo solicitar que se haga un análisis adicional. ¿Quién es el que dirime ante esa situación? El Instituto Nacional de Rehabilitación. Y eso es importante porque ya vamos a ver más adelante que el Instituto Nacional de Rehabilitación aparece en distintos escenarios. Y es el Instituto Nacional de Rehabilitación que tanto a nivel del SECONAR como a nivel del Poder Judicial hoy en día se está solicitando algunas pruebas que sean dirimentes para poder determinar si existe o no la enfermedad. Como bien conversaba con la doctora encargada del juzgado laboral aquí en Huánuco hace unos minutos, antiguamente se veían muchos procesos de neumoconiosis, etcétera, pero también cabía la posibilidad que muchos de esos certificados no brindaran información certera. Algunos incluso eran certificados que se han demostrado que han sido falsos, ¿no? ¿Y por qué? Porque antiguamente solamente se presentaba el certificado y con el certificado se obtenía la pensión. Y más aún, si a esto le sumamos que antiguamente quien asumía esto era la ONP, ustedes entenderán que era abierta la posibilidad a que hubieran este tipo de situaciones, ¿no? Muy difícil para la administración pública poder hacer un análisis de fiscalización bajo ese supuesto, ¿no? Y al final, como ustedes entenderán, más allá del tema penal o no, es algo que le cuesta al país en sí, ¿no? Son una serie de recursos que también se pierden como consecuencia de esto. Luego, como ya lo había mencionado hace un momento, generó esto una serie de fórmulas de resolver el conflicto, ¿no? Distintas vías. Y como le había dicho en un primer momento, está la vía del SECONAR, vía arbitraje, donde son básicamente abogados que son adscritos a esta institución y que tienen que seguir un procedimiento para resolver este tipo de conflictos, ¿no? Bajo la norma que está ahí, que es el decreto legislativo 1070. Luego está el proceso laboral, que no voy a entrar en mayor detalle, que ustedes ya lo conocen, bajo la nueva ley, y luego los juzgados constitucionales a la luz de los amparos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre respecto a este tipo de procesos? Es que cada uno de estos procesos tiene una fórmula distinta, no solamente en la estructura del proceso, sino en la fórmula en la cual se prueba dentro de estos procesos. Y eso a la larga también genera una serie de consecuencias y de resoluciones que terminan siendo incluso hasta ineficaces o contrarias a lo que se busca, ¿no? Que es otorgarle la pensión a quien corresponde. No otorgar una pensión a quien no corresponde, ni tampoco no otorgársela a quien no corresponde. Creo que cuando uno busca justicia y sobre todo de esta naturaleza, con mayor razón. Más aún si tenemos la idea que eso está vinculado hacia un posible proceso de indemnización por daños y perjuicios, con mayor razón. Si yo le otorgo mañana a alguien una pensión bajo esta norma, lo que ya está acreditado es que hubo una enfermedad o un accidente de trabajo. Entonces, yo podré estar asegurado y recibir la pensión. Pero eso no limita las situaciones de daño moral que yo podría demandar vía laboral también respecto del empleador por haber sufrido ese accidente o haber obtenido esa enfermedad, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza estos caminos, ya sea por el amparo, o sea por el SECONAR, o sea por el que fue, para probar al final
otro proceso adicional o otra pretensión adicional que es la de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, no es que simplemente se cumpla o no se cumpla con una situación determinada y se entregue o no se entregue una pensión. Ni tampoco creo que es bueno satanizar tampoco a las aseguradoras, ¿no? Definitivamente que las aseguradoras normalmente no son bien vistas, pero lo cierto es que no podemos confundir lo que es una aseguradora de un empleador. Muchas veces, a nivel jurisdiccional, se confunde esta figura y se piensa que la aseguradora definitivamente, si encuentra la posibilidad de no pagar, no lo va a hacer, porque es parte del tipo de negocio que vende. Si cumple con los requisitos, tendrá que pagar. Eso es evidente, pero muchas veces se confunden las figuras, porque ha llegado casos donde incluso han terminado diciendo algunos jueces que la aseguradora no previó determinada situación en las labores. La aseguradora no tiene absolutamente nada que ver al momento de la relación laboral, es simplemente un seguro. Entonces es importante también tener clara esa figura, porque si no también se toman una serie de decisiones que no son adecuadas. ¿Y qué es lo que sucede en relación a la prueba? ¿No? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Normalmente los certificados médicos que se presentan en este tipo de procesos, que son emitidos por unas comisiones, hay 3 tipos de comisiones según el Tribunal Constitucional. La comisión del MINSA, ¿no? La comisión de las entidades de salud y la comisión de las EPS, ¿no? Son 3 tipos, 2 del Estado, una de la parte privada de las aseguradoras. Cualquiera de esas 3 comisiones podría en principio determinar la existencia o no de una enfermedad o determinado menoscabo de un accidente de trabajo. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Esas comisiones a nivel estatal nunca han sido creadas, ni tampoco se han llevado a cabo. Lo que existen son las comisiones de enfermedades no profesionales, es decir, enfermedades comunes. Cuando normalmente uno va a un Ministerio de Salud y solicita a una determinada comisión médica que determinen que uno está bajo una determinada enfermedad, esa enfermedad que se determina no es una enfermedad profesional, porque esas comisiones no están autorizadas para emitir enfermedad profesional, sino son enfermedades comunes. Y ahí ya inicia una primera confusión sobre la primera fórmula de análisis de qué tipo de comisión es la que tiene que, en todo caso, analizar este tipo de temas. Y pareciera ser que en principio no habría mayor problema, porque si al final yo encuentro una persona que tiene una discapacidad pulmonar como consecuencia de haberle encontrado una serie de partículas en los alvéolos del pulmón, el pulmón es más o menos como una esponja, los huequitos que están en una esponja son los alvéolos, y dentro de eso entran partículas muy pequeñitas que lo que hacen es que el pulmón pierde elasticidad. Si llenamos una esponja de partículas pequeñitas, seguro que se va a convertir en una roca y ya no se va a poder expandir y constreñir, ¿no? Entonces, más o menos es cómo funciona un pulmón. ¿Y qué es lo que sucede? Dependiendo del tipo de partícula y de los tamaños, por ejemplo, se va a poder determinar si es una silicosis, si es una neumoconiosis, o si simplemente es una bestosis, o si es un tema de polvo, o lo que fuese. Incluso cuando se hacen los análisis y se toman las placas, uno puede encontrar determinadas opacidades. Opacidades se les llama a aquellas zonas donde uno puede verificar en las placas radiográficas y determina que esas opacidades son como especie de sombras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Eso podría ser también un asma, podría ser una bronquitis, dependiendo del estado en el que está. Entonces, no solamente se debe realizar un análisis, no son distintos tipos de análisis, y además estos análisis van dentro de una lógica. La OIT ha determinado un rango de análisis para este tipo de situaciones. Para determinar una enfermedad pulmonar de esta naturaleza, hay que seguir un procedimiento. Y estas comisiones no tienen este tipo de procedimientos. Entonces, ahí tenemos un problema, porque puede haber una confusión en el diagnóstico respecto de lo que yo estoy viendo. Otro tema son los tipos de placa que pueden existir, etcétera, etcétera. Se ha llegado a encontrar incluso situaciones donde ha habido personas que han suplantado a otras, ¿no? Y la placa que se está analizando no es la placa de la persona que está solicitando la pensión. ¿Cómo se determina eso? Muchas veces se determina porque si uno hace un análisis del tronco de las del medio de las extremidades, del tronco hacia la derecha, hacia la izquierda, podrá observar que eso corresponde a características de seres humanos de distinto tamaño. Pero eso
Es un tema mucho más complejo, más difícil de manejar y como entenderán, bajo la lógica de lo que era la ONP y la consecución de este tipo de certificados, la fiscalización de ese tipo de situaciones será prácticamente nula. Y habría muchas situaciones, me imagino, donde se han otorgado pensiones que no corresponden, ¿no? Entonces, por eso es relevante, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió con esos documentos, que son los certificados? Se le dio la lógica y se les ha dado la lógica de documento público, ¿no? Y un documento público básicamente es el que emite aquella persona o aquel funcionario, ¿no? Que está revestido de la presunción de autenticidad. Y esto es muy relevante, ¿por qué? Porque justamente más adelante vamos a ver qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que es la lógica de lo que estamos viendo hoy día, respecto de estos dictámenes que emiten estas comisiones, que ya les estoy mencionando, que no están capacitados para emitir este tipo de informes, pero les ha dado la lógica de instrumentos públicos. Y eso genera un problema, porque si le damos la lógica de que el documento está revestido de presunción de autenticidad, la posibilidad de yo demostrar lo que les vengo diciendo se complica aún más. Y si además a eso le sumamos el tipo de vía en la cual se hace, se complica aún más. Porque la vía del amparo, por ejemplo, no tiene estadio probatorio. O las pruebas que se analizan ahí son de actuación inmediata. Vamos a ver, porque el amparo permite solicitar algunas pruebas de oficio o actuar o realizar algunas actuaciones en circunstancias muy extraordinarias, ¿ya? Y además, el tribunal en la sentencia que estamos analizando el día de hoy también lo menciona, pero no es tan sencillo, ¿no? Y esto nos lleva a otra situación, a preguntarnos, bueno, ¿y el derecho a la prueba? Porque, perfecto, puede existir un certificado médico, pueden decirme que es eso, pero yo también tengo derecho a defenderme o tengo derecho a que el juzgado cuente con todos los elementos reales de la existencia o no de la enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Lo que sucede es que, si bien el derecho a la prueba es un derecho fundamental, ¿no?, como bien se refiere ahí, el cual permite utilizar a una persona todos los medios de prueba que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirvan de fundamento o su pretensión a su defensa, vamos a ver más adelante que esto ya no es así. Porque el tribunal, al momento que determina una serie de reglas, comienza a limitar esa posibilidad. Desde el momento en el cual le da la lógica de instrumento público a un determinado certificado, comienza a limitar la posibilidad de la prueba. Y claro, eso es ahorita en el ámbito constitucional. Vamos a ver qué pasa en el ámbito laboral, que creo que es el meollo del asunto, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Básicamente, cómo se acreditan o la acreditación de las enfermedades en diferentes vías de solución de conflictos, ¿no? En el arbitraje, ¿qué es lo que ocurre normalmente? La acreditación de la enfermedad se da en virtud a una pericia médica. ¿A través de qué? De peritos médicos adscritos a su salud. Si bien existen los árbitros, y los árbitros al final van a determinar si le otorgan o no la pensión, lo cierto es que existe un staff de médicos a los cuales uno puede enviar o solicitarle a una persona que se realice una prueba para poder determinar si la persona está cumpliendo o no, es o no portador de una determinada enfermedad. Y eso no lo podemos hacer los abogados, porque los abogados no sabemos de eso. Podemos conocer un poco, pero no somos técnicos en el tema. Y para eso hay toda una plantilla de médicos que están adscritos a su salud, los cuales son médicos reconocidos y que tienen muchos años en experiencia y en determinación de este tipo de enfermedades y que sí cumplen con una serie de requisitos. Por ejemplo, para poder hacer el análisis de placas radiográficas para temas pulmonares se necesita tener una certificación, ¿no? Hay una certificación para poder hacer lectura de placas tipo OIT. Dentro de la lógica de la OIT hay 12 tipos de subdivisión de lo que sería la enfermedad de neumoconiosis, por ejemplo. Y adicionalmente a eso hay distintos tipos de placa, porque dependiendo de la calidad de la placa se va a poder observar determinada situación o no. Normalmente los tipos de placa que se puede utilizar son la 1 y la 2. Hay placas tipo 3 donde ya la imagen es tan compleja que no pueden ni siquiera determinar si hay o no la enfermedad. Adicionalmente a esa enfermedad, en el caso de la neumoconiosis, por dar un ejemplo, también se realizan otro tipo de pruebas. La espirometría. ¿Qué es la espirometría? La espirometría es una prueba en la cual me hacen a mí soplar y vemos la capacidad pulmonar que yo tengo. Un ser humano normalmente se mueve entre 94 y 100% de oxigenación en la sangre. No sé si ustedes han visto cuando van al médico, le ponen como un ganchito en el dedo y comienza a sonar. Ya, ese ganchito en el dedo lo que mide es su oxigenación.
y miren en qué rangos están. Si ustedes tienen debajo del 94% de eso, quiere decir que no les está llegando la cantidad suficiente de oxígeno a la sangre. Y la sangre, obviamente, como ustedes saben, es la que transmite el oxígeno a todo el cuerpo. Y si no llega oxígeno al cuerpo, la consecuencia natural es que se va muriendo parte del cuerpo. Entonces, por eso es que las personas que normalmente tienen un asma, en un determinado momento, lo que hacen primero es nebulizarlos. ¿Para qué? Para abrir los pulmones y esa capacidad de oxigenación aumente. Y tu oxigenación en la sangre se estabilice, ¿no? ¿Qué otro tipo de prueba también se toma? Las caminatas. Hay unas caminatas que le hacen a una persona de 4 o 5 minutos, ¿no? Y ven cómo le va su saturación en esos 4 o 5 minutos. Una persona normal camina, puede ser que se agite un poco, sus pulsaciones aumentan, pero su saturación normalmente va a estar dentro de los rangos normales. Una persona que no tiene una misma capacidad, a los 5 o 10 minutos que comience a caminar, lo que va a ocurrir es lo que le ocurre a una persona cuando va a la sierra, a una zona muy alta. Se va a agitar y va a llegar un momento en el cual va a tener que parar, porque simplemente no le llega oxígeno al cuerpo. Es más, hasta se puede desmayar. Eso mismo que le ocurre a una persona a un nivel de altura X, cuando uno vive en una zona baja y va hacia la altura, ese mismo choque es el que viviría una persona que tiene una capacidad pulmonar menor como consecuencia de una enfermedad, pero todo el tiempo. Entonces se ha demostrado, por ejemplo, en los procesos, que hay personas que le han hecho exámenes y que se emiten los certificados en los Ministerios de Salud o en otros hospitales, y se ha determinado que esta persona tiene una saturación del 92%. Y que en la caminata de 5 minutos, a los 300 metros, la persona ya no podía seguir caminando. Claro, porque al final esta persona te da esos indicadores en función a temas que se viven en ese momento. Pero esa misma persona lleva 5 años más trabajando a 4.000 metros de altura. Eso es incongruente. Sin embargo, ese tipo de situaciones son las que se presentan todo el tiempo. Exámenes que por un lado te dicen que esa persona no podría caminar 200 metros en la costa, pero que sigue trabajando 5 años más a 4.000 metros de altura. Eso solamente deja en evidencia de que hay algo mal en los exámenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el SECONAR o lo que hacen los peritos? Justamente solicitan una prueba o pruebas adicionales para determinar si realmente tiene o no la enfermedad con este tipo de peritos. En el proceso laboral, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ocurre una cuestión similar. En la gran mayoría de procesos, por lo menos que he podido hacer un análisis, un estudio, que no han sido pocos, estamos hablando de un promedio de 400 casos, los juzgados laborales y las salas laborales se han convencido que el Instituto Nacional de Rehabilitación es una entidad que sí puede dirimir, si bien normalmente está planteado para que sea en el ámbito administrativo, lo puede hacer también en el ámbito judicial y le da cierta certeza. Cuando no tiene mucha certeza el INR puede enviarlo a otro hospital, que puede ser la Avenida Alcides Carrión, que sí cuenta con médicos especialistas que pueden hacer este tipo de análisis. ¿Y esto para qué? Para determinar. Y normalmente lo que sucede en un proceso laboral es que cuando se inicia el proceso se solicita este tipo de prueba. O los jueces, muchas veces, ante estas incongruencias que les estoy mencionando y las preguntas que también hacen el demandante, de oficio, muchas veces están solicitando esta prueba. Uno podría decir, oye, pero la prueba de oficio, la norma del proceso del trabajo, por si acaso es excepcional, etcétera, ¿no? Según lo que dice la norma, sí. Pero lo cierto es que también se administra justicia de una manera adecuada y además evitas de que este proceso, mañana más tarde, esté dentro de una lógica de nulidad porque hubieron algunas cosas que no se analizaron, sobre todo en este supuesto, ¿no? Donde hay incongruencias tan graves, ¿no? Y aparte la norma lo permite. Lo que sucede muchas veces es que estas personas que solicitan este tipo de pensiones, cuando uno les conmina a realizarse otra prueba, no la quieren hacer. Y eso no tiene mucha lógica, ¿no? Porque si yo estoy enfermo, ¿por qué no me haría la prueba? Es más, me dicen, tú no la vas a pagar, la va a pagar la empresa o la aseguradora. ¿Por qué no me la haría? Otra situación que es bastante rara es que personas, por ejemplo, que son de ICA, terminan haciéndose las pruebas en Ancash, ¿no? Y trabajan en Arequipa. Cosas extrañas, ¿no? No me atrevo a decir nada más, solamente digo que son cosas extrañas. Entonces, por eso, y entre las inconsistencias, creo que es necesaria una verificación de este tipo, ¿no? Y además eso va a permitir que el proceso, de alguna vez, se determine realmente si hay o no una enfermedad y como consecuencia de eso, lo segundo que les había dicho,
ya no vas a tener procesos de indemnizaciones de daños y perjuicios que también te va a letargar la carga laboral cuando no corresponde. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando hay un proceso de indemnización por daños y perjuicios derivado de esto? El empleador que no estuvo dentro del proceso en el cual le otorgaron esta pensión y se declaró la existencia de una enfermedad profesional, va a decir, eso es lo que tienes que ver con la aseguradora, eso no tiene nada que ver conmigo. Incluso el sistema está mal planteado, porque no entendería yo por qué no estaría inmerso también el empleador. Perfecto, el empleador no va a ser el que va a asumir la consecuencia de una posible pensión, pero sí va a asumir la consecuencia de que se declare en ese proceso la existencia de una enfermedad o de un accidente de trabajo. Y todo eso nuevamente se va a cuestionar en otro proceso, como les dije. Entonces el sistema en sí no está coordinado. Se ha visto estos análisis de manera independiente. Y si a eso le sumamos que hay una vía adicional que es la de amparo, bajo la lógica de lo que son pensiones, tenemos otra fórmula de resolver como vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los procesos de amparo? La acreditación de la enfermedad emitió sus certificados médicos del MINSA y de salud. Como dije, hay un precedente que acaba de salir y a otros precedentes previos que lo que hacían es otorgarle a estos documentos fe pública. Si la fe pública, la manera de poder, entre comillas, destruir o desacreditar este tipo de situaciones se complica. Porque aquí, en principio, no estaría la facultad de realizar otro tipo de exámenes, o sería muy complicado. Si partimos de la idea de que el proceso de amparo no tiene actuación probatoria, no existe una audiencia de actuación de pruebas, la actuación de las pruebas son básicamente documentales y inmediatas, ¿cómo yo podría sustentar esto? ¿Podría llevar un perito? ¿Podría plantear una pericia? ¿Podría presentar una pericia de parte? ¿Cómo obligo yo a que el demandante se haga un examen que no se quiere hacer? Entonces, como le dije en un principio, la posibilidad de la probanza se reduce. Es importante tener en cuenta que definitivamente el derecho a la pensión es un derecho constitucional y se entiende que es un derecho primario, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? La seguridad social. Pero también es cierto que el abrir la puerta a una situación de esta naturaleza, sin un estadio aprobatorio, también incentiva una serie de acciones que podrían quebrar al sistema, ¿no? Justamente quien asumía estos pagos era la Oficina Nacional Previsional y que felizmente en algún momento se lo dejó a los seguros, pero si no, imagínense, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en un proceso constitucional y normalmente es inusual que los juzgados constitucionales ordenen una nueva prueba, ¿no? Como le dije, porque no cuentan con estadio probatorio. Ahí, vamos a ver más adelante, han habido ciertos criterios que se han venido adoptando ahora último, porque claro, por un lado tienen la importancia, la tutela urgente y la necesidad de otorgar una pensión a quien corresponde, como un derecho constitucional. Y otra cosa muy distinta también es que de alguna forma se termine vulnerando o privando de la posibilidad de una actuación probatoria que permita realmente determinar la existencia o no de una enfermedad, pudiendo utilizar los elementos de prueba que corresponden. Una de las cosas que se cuestionan es que los procesos laborales duran mucho. 4 o 5 años las personas fallecen en el camino. Sí, es verdad, mucho de eso sucede. Pero yo le podría traer un listado gigante de procesos constitucionales que también vienen durando 4, 5, 6 años y también han fallecido muchas personas y no se resuelven hasta hoy en día. Entonces, el problema creo que pasa porque no se ha analizado la fórmula de resolver esta problemática de una fórmula adecuada. Yo no sé si dentro del proceso de la nueva ley incluso se podría plantear una lógica de que estos podrían ingresar como una especie de un proceso abreviado y ya no entrar a la lógica de un proceso ordinario. No lo sé, pero lo que voy es que creo que hay más fórmulas organizando el sistema de poder dar una respuesta a este tipo de situaciones. Hoy en día el Tribunal Constitucional tiene el 30-35% de su carga corresponde a este tipo de problemáticas. Entonces tenemos que están resolviendo procesos del año 2014, 2015, 2016. Y todo llega al Tribunal Constitucional, porque claro, quien demanda o quien pide la pensión tiene la opción de llegar vía agravio constitucional hasta el TC. Y nadie le puede cuestionar eso. Y más, si estamos hablando de un derecho constitucional de esta naturaleza, que son las pensiones, que además, según el tribunal, es imprescriptible, porque las pensiones son consideradas como imprescriptibles, ¿no? Es decir, en el tiempo
que sigue generando el daño al derecho constitucional, con mayor razón, ¿no? Entonces se da este tipo de situaciones que hace que el sistema en sí se letargue. Entonces, por un lado tenemos, no lo sé, por darles un número, 8.000 o 10.000 procesos en el ámbito constitucional versus 10.000, 8.000 procesos adicionales en el ámbito laboral, y muchos de ellos incluso están duplicados, porque tienen demandantes por un lado y tienen demandantes por la otra vía. Y a eso incluso le podemos sumar que muchos de ellos también tienen procedimientos en el SECONAR. ¿Y esto por qué? Porque, como les dije, la lógica de analizar esto, este es un tema puntual, específico y técnico, si quieren llamarlo. Pero en realidad es común a las fórmulas en las cuales el órgano judicial, por decir de una manera, no se echan la culpa, sino que no se ha puesto, creo, a analizar en los grandes problemas que se podrían resolver si buscáramos una vía adecuada para situaciones específicas, ¿no? Para situaciones macro. Eso ya tiene que ver más un tema con la administración de la justicia en sí, ¿no? Más allá de las consecuencias, resultados, etcétera, ¿no? Que se den en cada caso particular. Por eso que es importante de repente cambiar un poco el chip, ¿no? No se trata tanto de solamente resolver el caso, sino ese caso cómo impacta, cuánto me cuesta. Me pasaron una data hace más o menos un año y medio, no sé si esta todavía será siendo igual, pero les comento. Una audiencia de conciliación o una audiencia de juzgamiento más o menos, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero tiene un costo. Una audiencia implica juez, que por una hora tiene un valor, un lugar, que es las instalaciones donde se lleva a cabo, el tema informático, que también tiene un costo, los asistentes, el agua, la luz, etcétera. Más o menos una audiencia cuesta entre 2.000 a 2.500 soles. Una audiencia que no se lleva a cabo son 2.000 o 2.500 soles que se pierden. Entonces siempre hacemos un análisis desde otra óptica, ¿no? Hacemos un análisis de la óptica del derecho y cómo yo resuelvo el caso concreto, y eso está bien, pero creo que también es importante darle una vuelta distinta también a los temas, ¿no? Y dentro de eso está esta problemática, ¿no? ¿Qué es lo que viene ocurriendo respecto a la acreditación? Como les venía mencionando, es en el proceso de amparo, problemas como les dije con la probanza. La probanza en el arbitraje es distinta, porque ya por lo menos hay una lógica de una plana de especialistas que uno puede contratar, ¿no? Y en la probanza en el proceso laboral, digamos que se ha venido incluyendo ese tipo de situaciones que creemos que son importantes, porque a la luz de eso se va a resolver un proceso de una manera más adecuada, ¿no? Aparte también enriquece el propio proceso, ¿no? Hoy en día, no sé si ustedes habrán visto de repente en internet, hay empresas en otros países que se encargan incluso de realizar ya animaciones en otro tipo para poder acreditar o explicar si realmente existe o no una determinada enfermedad, o cuando se da un tipo de accidente, cómo es que se dio en realidad el accidente o no. Pero también pasa por otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos situaciones donde las lógicas y las teorías de la responsabilidad civil te dicen que hay unas reglas determinadas que hay que cumplir. Si yo cumplo con determinados temas y una persona, pese a todas las advertencias, a la capacitación que le doy, a todas las prevenciones que yo tomé como empleador, incurre en una situación determinada, digamos incluso hasta adrede, y sufre un daño, bajo la lógica de muchos juzgados y de muchas salas, igual asume el empleador. Y eso habría que analizarlo, ¿no? Porque va en contra de la propia lógica de la teoría objetiva, subjetiva de lo que es la responsabilidad civil. ¿Y por qué? Porque si no también estaría incentivando a que las personas no sean lo suficientemente previsoras. Y está ocurriendo lo que ocurre acá, que es que en vez de priorizar la salud, estoy priorizando lo económico. Aquí, muchas veces cuando hemos tenido informes, incluso en el Tribunal Constitucional, hemos dicho, nosotros quisiéramos más bien que el señor no esté enfermo. Queremos hacerle la prueba y ojalá que no esté enfermo, porque en realidad eso es lo que interesa. Pero sin embargo se ha trastocado esta lógica. La gente, en vez de querer no estar enferma, más bien quiere acreditar por todos lados estar enferma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un sistema que lo que ha generado es un efecto perverso. Y lo mismo puede ocurrir en temas de indemnización. Si yo digo que solamente por estar en mi ámbito de aplicación tengo que asumir, pero leí todas las capacitaciones, hice todas las prevenciones, cumplí con todo, pero la persona dice, no, yo me quiero colgar del techo sin arnés y se cae y se muere,
La pregunta es, ¿eso al final va a tener que ser asumido por quién? Entonces son preguntas que quedan un poco en el aire, ¿no? No estoy dando ninguna posición al respecto, pero sí creo que es algo que se tendría que analizar. Porque muchas de las resoluciones a conflictos jurídicos muchas veces no son jurídicos. Si no es de repente pararnos un ratito y ponernos a pensar qué solución le damos a esto, porque esto nos está generando una carga adicional a lo normal. Y además, ya como sociedad, si tú no resuelves tus conflictos, obviamente nadie va a estar contento, ¿no? Nadie va a estar contento. Entonces hay todo un tema, ¿no? Dentro de la lógica de lo que ya son las enfermedades profesionales y dentro de lo que puede ser la neumoconiosis, hay mucho de esta idea, ¿no? Yo he estado 15 años en una mina y tengo que estar enfermo. Sí, las probabilidades de que estén enfermos son altísimas, pero hay muchos componentes que pueden generar que no lo estés. El tema está que el seguro solamente aplica cuando se genera la situación. Mientras que todavía no tengan la enfermedad, no debería generarse ningún tipo de consecuencia. Porque si no vas a tener personas, y me ha pasado en algún caso en particular que ha habido personas que han metido la mano dentro de una determinada máquina para partirse un dedo, para después obtener un ingreso adicional. Y es porque estamos dando algunos incentivos que son perversos, ¿no? Eso ya más es un análisis económico del derecho, ¿no? Y bueno, y lo que viene ahora es como consecuencia de eso es que existían muchos procesos, tanto a nivel laboral, ¿no?, constitucional, y el tribunal lo que dijo en diciembre del año pasado dijo, bueno, voy a emitir un precedente. Voy a tratar de arreglar este problema y voy a emitir un precedente para dar determinadas reglas, ¿no? Y esas reglas se pueden aplicar y con esto intentar resolver el problema. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Efectivamente, emitió el precedente 799-2014, ¿no? Que es lo que dice que establece las reglas sustanciales para la valoración de los certificados médicos del MINSA de Salud y COMEPS en los procesos de amparo contenciosos y laborales, en los que se solicita una pensión de invalidez por enfermedad profesional o por algún accidente de trabajo, ¿no? Ahí faltó esa precisión. ¿Qué es lo que dice básicamente el presidente? Van a disculpar que la letra es muy pequeña, ¿no? No sé si, disculpen, voy a acercar un poquito. Lo primero que dice en la regla número 1 es que tienen plena validez. Sí, ¿qué significa NERVA? Que, bueno, no tiene el mismo valor de la prueba, o por lo menos le disminuye un... Es decir, este certificado tiene que ir de la mano con otros documentos, que es su historia clínica. Y ahí viene una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la historia clínica? Nunca se definió qué era la historia clínica, porque la historia clínica puede ser o la historia clínica de ese certificado o la historia clínica del paciente. Y claro, si yo tengo situaciones donde, por ejemplo, tengo que una persona hoy en día me dice no puedo caminar 300 metros, pero tengo la otra historia clínica que en los 4 años posteriores estuvo trabajando a 4.000 metros y le hice exámenes ahí, ¿eso no es parte de la historia clínica? ¿Eso no contrapone lo que está sucediendo entre una cosa y la otra? Bueno, para el tribunal parece que eso no necesariamente es así y ahí tenemos otro problema. Segundo, si la misma no está sustentada en exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por especialistas, también se enerva. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen la oportunidad de ver algunos casos de estos, seguro que lo han visto, van a poder observar que incluso las comisiones están suscritas por médicos, por ejemplo, un pediatra o un otorrinolaringólogo o, por ejemplo, un traumatólogo. Entonces la pregunta que yo me hago es cómo un traumatólogo podría entender qué es lo que está pasando con el pulmón de alguien, no lo sé. Creo que cualquier persona normalmente iría a un neumólogo para ver qué es lo que pasa con su pulmón y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces también dijo, cuando suceda eso, también se enerva su valor probatorio. Es decir, ya reconoce que existe esa situación. Ya reconoce también que muchos de los exámenes o de los certificados no tienen sustento en historias clínicas. Y hay 2 temas que está reconociendo, pero sin embargo los pone como reglas para enervar el valor probatorio de los certificados que tienen esos problemas. Y luego, como punto 3 dice, si son falsificados o fraudulentos. Dentro de los informes que hemos podido dar en el TC en algún momento, las consultas que hemos hecho, hemos preguntado ¿qué significa que son falsificados o fraudulentos? Bueno, tiene que existir primero un proceso penal que determine la existencia de esos documentos y que esos documentos son falsos. Es decir, tendríamos que iniciar primero un proceso penal, determinar quiénes fueron las personas que falsificaron, y es más, determinar que quien lo falsificó fue el demandante, porque ha ocurrido un caso hace muy poco donde se ha dicho que se determinó que ese documento era falso,
que efectivamente esa placa era falsa, pero no está acreditado que el señor está involucrado en esa falsificación. Él hizo un procedimiento y su procedimiento arrojó X. ¿Cómo sucedió eso con la comisión? Ese es otro tema. Entonces yo creo que ahí estamos llegando a situaciones límite que deberían tenerse cuidado, ¿no? ¿Y por qué? Porque si nosotros partimos de una lógica de que toda persona que está en exposición va a estar enferma, ya tenemos un prejuicio. Y si tenemos un prejuicio, es bien complicado administrar justicia de manera adecuada, ¿no? Es bien complicado. Con eso no estoy diciendo que todos lo hagamos, no. Solamente digo que siempre es bueno hacer un análisis de si está haciendo lo correcto o no, ¿no? Y luego, como tercera regla, se dice, se puede contradecir a través de los dictámenes emitidos por las EPS, si configura alguno de los supuestos previamente mencionados. Es decir, primero digo que los 3 certificados valen lo mismo, pero después digo, esto ya no es así, porque mis reglas, los primeros 2 tienen certeza. Pero ahora, si el tercero quiere tener certeza, que es el que emite las entidades prestadoras de salud, bueno, primero tienen que darse la regla 2, ¿eh? O sea, primero tienes que, o que no tiene que tener historia, o que la misma no esté sustentada, o que sea falsificada. Y ahí recién yo te creo a ti. Hay un precedente anterior a este, más adelante tenemos el número, ahorita no lo tengo acá a la mano. Hay un precedente anterior a este que lo que decía era cualquiera de las 3 comisiones. Es más, este precedente reconoce que es cualquiera de las 3 comisiones. Es decir, hasta ahora todavía nos preguntamos por qué estas primeras 2 comisiones tienen un superprivilegio. Nuevamente es un sesgo. Y ese sesgo no ayuda a resolver el problema. Porque ¿qué es lo que sucede? Como se da esa situación y como al final es casi improbable que llegue a una situación que va a ser la cuarta regla, al final, o sea por la aplicación de la regla 2 o por la 3, al final siempre se va a reconocer de que existe la enfermedad, o por lo menos que no he logrado acreditar de que esta no exista bajo estas reglas. ¿Y por qué? Porque ¿qué dice la regla número 4? La regla número 4 dice de persistir la incertidumbre, o sea, luego de todo lo analizado, si insiste la incertidumbre, se le deberá dar la oportunidad al actor de pasar por nuevas evaluaciones, es decir, le preguntan, ¿ya? Y se declarará, de no asistir, se declarará improcedente la demanda. Es decir, yo todavía le doy la potestad de decidir a esta persona. Se entiende que bajo la lógica que nadie puede obligar a nadie a hacerse un examen. Eso no es tan así, ¿no? Porque el Poder Judicial se puede. Pero le da esa opción. Si el demandante quiere, porque yo todavía no tengo el tema claro, lo haré. Y si no, declararé improcedente. Eso genera otro problema. Porque no declara infundada la demanda, la declara improcedente. Y si la declara improcedente, ¿qué quiere decir? Que existe una vía donde sí debería ser procedente. ¿Y esa vía cuál es? La laboral. Entonces, pueden pasar 2 cosas. O le dan la razón o la declaran improcedente. Y si la declaran improcedente, si son 10.000 casos que se declaran improcedentes, son 10.000 procesos que se van a ver en nueva ley. Entonces, nuevamente generamos un incentivo perverso para seguir en un círculo vicioso de procesos y procesos y procesos sin resolver el conflicto. Porque no estamos resolviendo el conflicto. Estamos haciendo lo que de repente, dentro de mi lógica de la moral o lo que yo considero que debe ser, en base a mi aproximación hacia la realidad, concluido que es esto. Pero esto, más allá, no diría que es legal, ilegal, no, eso no. Pero por lo menos creo que no resuelve el conflicto, ¿no? Porque si al final se declara improcedente, voy a ir a la vía laboral y voy a generar un proceso nuevo. Y si eso le sumo el proceso de indemnización por daños, tenemos otro proceso más. Entonces, no resulta ser eficiente. No resulta ser eficiente. Y en la parte inicial de mi exposición yo dije que uno de los derechos constitucionales que tenemos es la tutela jurisdiccional efectiva. Y aquí no estamos teniendo tutela jurisdiccional efectiva, aquí estamos teniendo círculos de intento de tutela, pero que al final no resuelven. O la otra opción es simplemente declarar todas fundadas, ¿no? Lo cual va a generar el otro efecto perverso. Sigo obteniendo certificados de distintos sitios, yo tengo este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Porque normalmente, dentro de mi expertise, me llevaría a pensar, no digo que sea así, pero me llevaría a pensar de que esto encarecería el seguro, ¿no? El seguro no lo paga el trabajador, lo paga el empleador, pero si encarece el seguro y por ende es un costo adicional al empleador, yo creo que eso también trae consecuencias, ¿no?
El empleador no creo que mañana se vea animado a elevar remuneraciones, a invertir en condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema sistémico en realidad, ¿no? Que acarrea una serie de situaciones que van más allá de la situación puntual, ¿no? Como le dije, ¿cuáles son las reglas, ¿no? La primera, incompetencia de MINSA y de salud. Ese es el tema que nosotros hemos venido mencionando, ¿no? La propia resolución del Tribunal Constitucional en sus fundamentos dice: efectivamente, las comisiones para seguro complementario de trabajo a riesgo, es decir, para temas de accidente de trabajo, no existen. Y le damos un plazo al Estado para que en un año existan. La primera pregunta que yo me hago es: si no existen, entonces ¿a qué le estamos dando validez? Estamos reconociendo la inexistencia de gente capacitada para emitir estos informes. Estamos reconociendo que este tipo de instituciones no cuentan con los elementos correspondientes y a la vez le damos fe pública. Pues es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido. Y luego de eso tenemos la regla 2, donde dice que los certificados del MINSA y de salud no se encuentran debidamente sustentados en historias clínicas. Y eso es lo que quiero decir hace un momento, ¿no? En la mayoría de casos los certificados médicos no cuentan con una historia clínica o están incompletos, o las evaluaciones no son realizadas por médicos especialistas de la materia. ¿Qué es lo que me han dicho a mí en una vista de causa con el pleno completo? Me hicieron la pregunta de si el examen se había tomado o no. Y yo le dije: a mí no me da certeza que se haya tomado. Pero aquí está la consecuencia del examen, está la conclusión del examen. Sí, pero no cuenta con historia clínica. Ah, pero eso es muy distinto a que no existe la historia clínica. Se perdió la historia clínica, bueno, no es culpa de nadie. Ahí también estamos llegando a un contrasentido, ¿no? Porque la lógica de esto es que se pruebe que existió y que existe la historia clínica. Más aún cuando se le demuestra después que hay una serie de contradicciones. Pero pese a ello, la respuesta de algunos de los magistrados en la vista, y además las vistas están grabadas, fue algo tan simple como: eso no demuestra que no se hizo el examen. Entonces, nuevamente llegamos a un tema complejo, ¿no? Regla 3, los certificados COMEX únicamente restan valor probatorio a los certificados del MINSA si se dan los dos supuestos anteriores. Como ya le dije hace un momento, si primero tengo que ir por la regla 2 y generar cualquiera de los tres presupuestos que son muy complejos, no se aplica mi certificado. Cuando lo más gravitante del problema es que la única comisión que sí cuenta con especialistas y que sí se ha generado según la norma y según el según el precedente anterior, es el COMEX. Es decir, la única comisión que existe no se toma en consideración. Primero tiene que cumplirse la regla 2, cualquiera de los tres supuestos. Nuevamente, de mi humilde punto de vista, creo que lo que hay detrás es una aproximación, pero no en realidad una resolución del conflicto, más aún cuando de manera injustificada se le pone en un rango que el propio tribunal no se lo ha puesto anteriormente, ¿no? Y finalmente, la regla 4, que son las nuevas evaluaciones médicas que prescriben la regla número 4, no son tomadas o bien por los juzgados, ahí creo que hay un error, o por los juzgados constitucionales. Eso sí ha variado un poco en Lima, por lo menos, de la cantidad de juzgados que, si mal no recuerdo, son 8 o 10, me parece, constitucionales. Más o menos el 60% está tomando nuevas evaluaciones. Y que hay una norma, más allá del precedente, hay un artículo, que no recuerdo ahorita el artículo, no sé si ustedes lo recordarán, pero hay un artículo que permite realizar pruebas adicionales en el amparo, cuando de todo lo actuado aún no tengo certeza, ¿no? Si hay una vulneración al derecho constitucional. Claro, no hablan de una pericia, y es más, es caso sui generis que se hable de una pericia, ¿no? Porque ya estamos saliendo de cualquier lógica posible de lo que supone un amparo, ¿no? Pero se hace. Es preferible que se haga y que se desnaturalice el proceso de amparo a que se siga dando un efecto pernicioso de no reviso nada, ¿no? Y que estas personas, aquellas que no deberían tener derecho, obtengan una pensión. Sin embargo, lo cierto es que ustedes saben muy bien que el proceso de amparo no está pensado en eso. Está pensado en cualquier otra cosa, pero no en una situación de esa naturaleza, ¿no? Es más, tan mal han sido llevados los procesos de amparo que, por ejemplo, procesos de desnaturalización de tercerización, por darles un ejemplo.
Antiguamente eran solamente la reposición, ¿no? Reposición incausada, fraudulenta, etcétera. Y eso desvarió en otra cosa. Porque al final, si yo no tenía contrato de trabajo o mi contrato de trabajo en realidad era uno que no tenía causa y por ende estaba desnaturalizado y no te dejé entrar, por más que tú me hayas dicho que era vencimiento de contrato, pero ese contrato como no existe, en el fondo es un incausado, me voy al amparo. Ya, eso, desde mi punto de vista, no es correcto. Porque el proceso de amparo está pensado, desde mi punto de vista, cuando la relación laboral no está en discusión. Cuando la relación laboral ya está clara. Cuando yo tengo un problema de yo no pertenezco a esta empresa, sino en realidad pertenezco a la otra, y acá hay una tercerización inválida, eso no podría ser analizado por el amparo. Sin embargo, salió una resolución y se abrió la puerta. Entonces esto nos lleva a otra pregunta adicional, ¿no? Si es que hemos tenido claro realmente para qué sirven los procesos de amparo. Y lo digo desde la óptica de los propios vocales del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque al final, si un derecho constitucional, como ya le dije en un momento, es tutela efectiva, pero abrimos la puerta a situaciones de esta naturaleza, hemos tenido procesos de amparo que han durado 5 o 6 años en mi experiencia para determinar la desnaturación de tercerización, que después en la vida laboral se ha dicho no hay desnaturación de tercerización. Tenemos sentencias de la Sala Constitucional de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Suprema, que ha dicho, por ejemplo, en tales supuestos no hay desnaturalización y el Tribunal Constitucional ha dicho que sí. ¿Y qué hacemos ahí ante esas situaciones? El tema incluso pasa por una situación más política que otra cosa. Yo puedo entender que hay independencia y eso yo lo respeto, pero nuevamente, ¿estamos resolviendo conflictos? ¿O simplemente estamos teniendo posiciones y posiciones de dos ámbitos de resolución de procesos judiciales que al final no ayudan, ¿no? No ayudan. Entonces, en realidad, lo que estamos analizando hoy día, más allá del precedente, estamos analizando el sistema judicial en sí, ¿no? Si está bien concebido, está mal concebido y qué es lo que se tendría que hacer. Todo el mundo quiere echarle la culpa a la conciliación, que el proceso laboral no sirve porque la conciliación es mala. O que, por ejemplo, en Trujillo sí se concilia y aquí no porque son un poco más fuertes. No digo aquí, se los puedo poner como ejemplo. Pueden decir millones de cosas. El tema está si el sistema funciona o no funciona o si todo el sistema en realidad está creado para que funcione. El sistema judicial se ve desde la óptica solamente, laboral resuelve laboral, pero no, pues porque tengo otra vía que es la acción constitucional. Y mientras que esa tampoco no esté bien definida, genera ese tipo de situaciones. Que más lo veo yo como un tema de conflictos de intereses o de poderes, más que la verdadera intención que debería estar atrás, que es resolver el conflicto de la ciudadanía, ¿no? Porque para eso está. Y si en el medio le sumamos abogados que no se preocupan por ni siquiera saber de qué se trata su teoría del caso, tenemos un problema adicional, ¿no? Que también es nuestro trabajo también, ¿no? Como abogados, ¿no? Entonces, más allá, muchas veces, como le dije en un principio, muchas veces más allá de la norma en sí y cómo aplico la norma y la doctrina, muchas veces tiene que ver cómo se gestionan los temas, cómo se gestionan las resoluciones de conflictos, ¿no? Entonces, claro, tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ha generado esta sentencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Menos o más procesos de amparo? Más procesos de amparo. Entonces han abierto nuevamente una puerta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, en Lima, los procesos de ordinarios laborales se están desistiendo. ¿Y por qué se están desistiendo? Porque todos los juegos están mandando a hacer la prueba, o permiten la prueba de la pericia, o dejan que venga el perito a explicar. Y lo que están haciendo es desistirse. Claro, la gran mayoría de aseguradores lo que hace es oponerse al desistimiento. Pero esto me lleva incluso a pensar en otro tema adicional, ¿no? Porque como al final es un tema de enfermedad, por darles un ejemplo, porque en el accidente es más fácil, ¿no? En el accidente ocurre un día y las consecuencias se pueden ver en el tiempo, pero ocurren un día. En la enfermedad, si hoy día yo no la acredito, no quiere decir que no la pueda demandar mañana. Primero porque es pensiones y segundo porque si no la tengo ahora no es que nunca la voy a tener. En el momento que yo sienta que la tenga o se descubra, voy a demandar. Entonces el problema es más grave de lo que parece, porque en realidad puedes tener tantos procesos como personas están en la situación. Por tantas veces se te puede ocurrir en las vías en las cuales se te ocurra demandar. Pero nadie se ha puesto a pensar en eso. Entonces, esas reglas, al final, yo creo que en vez de ayudar, complican.
me parece y saludo la posición de cuando hay duda, ¿no? Pues no hay duda, cuando hay duda, enviar a hacer otro examen, perfecto. Si, por ejemplo, el señor viene con un examen del INR, las aseguradoras no deberían tener ni siquiera cara para cuestionar eso, porque su posición es que se haga en el INR. Entonces, una aseguradora que venga a mí a decirme mañana, como juez, de que no, yo cuestiono el INR y en otro proceso estoy diciendo que se haga el INR, yo debería sancionarla, ¿no? Porque ahí sí está actuando de mala fe. Si su posición es que siempre se haga el INR, ¿cómo después me va a decir que el INR tiene problemas? No, pues no se puede dar las dos cosas, ¿no? Ahí hace una situación distinta, ¿no? Entonces, como le dije, no solamente estamos analizando el presidente, sino estamos analizando un poco el sistema judicial. ¿Y qué es lo que ocurre, no? El presidente vinculante, al cual hago referencia, respecto de la acreditación de las enfermedades, primero, la regla 1 no se contradice con los principios de la oralidad, veracidad e inmediación del proceso laboral. Sí, pues, ¿no? Sí, pues. ¿Se contraponen? Por supuesto que sí. Porque la regla número 1 le está dando fe a algo. Me limita la capacidad de probanza. Me limita el tema de la oralidad por el tipo de proceso. Me limita la lógica de veracidad porque ni siquiera puedo determinar qué es lo que está ocurriendo. Y la inmediación. Si bien el presidente vinculante, Flores Cayo, que es al cual estoy haciendo referencia, intenta solucionar el problema, lo que hace es generar aún más incertidumbre para las formas de acreditación de la enfermedad profesional. Y creo que eso es una conclusión válida, ¿no? A razón de lo que vengo explicándoles. Segundo tema, en caso de que exista contenido de la historia clínica y el certificado médico sean contradictorios, debe predominar la fe pública, mi apreciación personal, y de la persona que me ha ayudado a hacer la presentación, que es una abogada del estudio, es que no. Porque deberá predominar la realidad de los hechos y la acreditación fehaciente de la enfermedad profesional. Lo primero que yo tengo que acreditar es la existencia de la enfermedad. Van a ver que hay sentencias que le he puesto aquí para analizar rápidamente, donde se analiza todo a la luz del nexo de causalidad y después verifica si hay enfermedad. Es más, dicen, como estuvo 15 años en exposición, tiene la enfermedad. Eso no tiene ningún sentido. Es una motivación aparente. Estás partiendo de una premisa errada. Estás partiendo de un prejuicio. Estás partiendo de tu análisis del nexo causal para decir que existe algo, cuando no es así. Primero tienes que acreditar el daño. Primero tienes que acreditar la enfermedad. Y luego que acredites la enfermedad, verás si el nexo causal te lleva a que el agente que te generó el daño es X, Y o Z. Pero se hacen análisis contrarios al propio derecho. Y finalmente, ¿no? ¿Qué corresponde hacer en caso hayan certificados médicos que se contradicen? Desde mi punto de vista, el juez laboral, en virtud de los principios de la nueva ley procesal de trabajo, debe ordenar nuevas evaluaciones médicas al INR o peritos de su salud. Esos son los que dan más certeza. Pero si quisiera hacerlo, alguna comisión que existe en el país que cumpla con los requisitos, también lo puede hacer. Porque aquí el tema tampoco no es darle prioridad a una institución o a la otra. Lo que interesa es determinar si tiene o no. ¿Y por cuenta de quién? Desde mi punto de vista, de la aseguradora. ¿El trabajador debería pagar algo? No. El trabajador, si deja de trabajar, es más, la aseguradora debería asumir los días que no deje de trabajar para hacerse las pruebas. Si el trabajador está en otra zona, ¿debería asumir el traslado del trabajador? Porque al fin y al cabo, quien se va a beneficiar de esa lógica de justicia real, si existe una enfermedad, va a ser la aseguradora. Entonces, por lo menos que asuma esos costos, ¿no? Creo que sería lo más justo. Y el perfil de los médicos debe responder a la enfermedad que se pretende evaluar en virtud de las especializaciones exigidas por la OIT. Como les dije, en el tema de neumoconosis, por poner un ejemplo, hay 12 tipos de estadios. Hay distintas fórmulas de lectura de placas. Hay placas que son las que ustedes conocen, que son las que salen negritas con blanquito. Ahora hay placas que son también digitales, que necesitas otra fórmula de lectura porque ahí los contrastes son distintos. Tipo de situaciones que en realidad son técnicas y que tienen que hacerlo por gente especializada, ¿no? Otro prejuicio que también existe es, o que se dice mucho en los procesos es, claro, ¿cómo uno quiere que salga 0 o que salga 10% de enfermedad si la empresa que se ha contratado es una empresa que le paga al empleador? Muchas veces nos dejamos llevar por ese tipo de argumentos, pero se olvidan que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha obligado a las empresas que tienen ese tipo de situaciones de trabajo en riesgo a hacer exámenes ocupacionales todos los años.
Y esas empresas están listadas, esas empresas son auditadas. Entonces, que sea tan fácil ponerse de acuerdo con una empresa de ese tipo y además esa empresa ponga en riesgo su reputación, difícil, ¿no? Difícil. Yo sé que podemos decir que las revisiones técnicas no son iguales, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, difícil. Segundo, la acreditación del nexo causal. ¿Cuándo se debe analizar el nexo causal de la enfermedad profesional y la labor del trabajador? El nexo causal debe analizarse una vez la enfermedad se encuentre plenamente acreditada. Lo que había dicho hace un momento. Si lo hago al revés, estoy partiendo de una premisa inválida. Y eso se le llama motivación aparente, ¿no? Parto una premisa errada para llegar a una conclusión, ¿no? ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de analizar el nexo causal? 1. Potenciales riesgos a los que los trabajadores estuvieron expuestos, fecha cierta desde que estuvo expuesto a dichos riesgos, perfil de su puesto, la entrega de EPPs, ¿no? Que son los instrumentos de protección personal, durante el tiempo que ostentó dicho puesto, ¿no? O sea, no solamente es el análisis de dónde estuvo, sino cómo estuvo, qué le dieron, qué no le dieron, cuánto tiempo estuvo expuesto, etcétera. Porque eso es lo normal, ¿no? Es lo que debería probarse. Y finalmente, ¿cuáles son los medios probatorios necesarios para acreditar o desacreditar la existencia de nexo causal? Las evaluaciones médicas ocupacionales de entrada anuales y de salida, perfiles de los puestos ostentados, de sus puestos ostentados, entre otros. Como les decía, todos los años, por obligación, se hace un examen. Y a eso es lo que yo me refería, ¿no? Tenemos un examen con un certificado médico que te dice que en la caminata de 5 minutos a los 300 metros la persona paró porque no podía respirar más y se hizo el examen en Chimbote, y después 4 años más se verifican que año a año se le hizo el examen ocupacional en la mina a 4.000 metros y sin embargo en ese examen el señor puede correr. Eso es incongruente. Como le decía en su momento, ¿qué es la historia clínica? ¿Cómo se define la historia clínica? ¿Acaso eso no sería parte de la historia clínica? Esas contradicciones médicas, no contradicciones que yo diga ni las que diga un abogado, sino médicas, porque son objetivas, no debería llevar siquiera, aunque sea la posibilidad de hacerse un examen. ¿Saben cuánto tiempo toma hacerse un examen? Un examen no toma más de 2 a 3 meses. No toma más. Y si fuese el examen dirimente, con mayor razón, con eso resuelves. No toma más tiempo. Aquellos que estén pensando que los exámenes duran 2 años, 3 años, eso es mentira. Es más, los exámenes se señalan normalmente en el INR 3 días, 3 fechas que se pueden hacer, pero todos los exámenes se realizan en un día, ¿no? Y como dije, por cuenta y cargo de quién, tiene que ser de las aseguradoras, según mi punto de vista, ¿no? Finalmente, ¿qué hacer cuando se diagnostica 2 enfermedades en un mismo certificado médico? Ese es otro problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Presentan el certificado médico, y el certificado médico, como le dije, son de estas comisiones. Pero estas comisiones normalmente ven enfermedades comunes. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener un certificado donde dice, tiene neumoconiosis y a la vez tiene un problema de asma, no sé qué cosa, menoscabo, 60%. Me combinó las 2 enfermedades. Me combinó la profesional con la no profesional. ¿Y cómo se paró ahí? Los sistemas de pensiones, cuando empecé en un primer momento, le dije que eran distintos. Uno es el sistema privado de pensiones, cuando tengo una enfermedad común, aparecerá un seguro y me ayudará si yo estoy mal. Pero otra cosa es la enfermedad profesional. Ese es otro seguro. Nuevamente, ¿alguien se ha puesto a pensar en eso? No. Pero asumimos que esos certificados son los válidos. Y ese es otro problema adicional, porque normalmente la aseguradora que te está asegurando en la AFP que tú estás, no es la misma aseguradora que te está asegurando en el seguro complementario de trabajo de riesgo que tú trabajas. Entonces hay otro problema adicional, ¿no? Entonces, al final no pensamos en el problema, ¿no? En sí. ¿Qué hacer si 2 enfermedades profesionales son, si las 2 enfermedades son profesionales? Como ya lo dije, ahí no hay problema porque las 2 son profesionales. ¿Qué hacer con el caso de diagnosticar una enfermedad profesional y una enfermedad común? Ahí yo creo que se tendría que hacer una nueva prueba respecto de la enfermedad profesional. La común ya está acreditada. Es más, si el señor quiere mañana con ese porcentaje ir a pedir su pensión
en la FP, lo puede hacer. Eso no lo limita. No lo limita. Pero sí se tienen que dividir los porcentajes, ¿no? O saber de qué se trata. Es más, se suma neumoconiosis con hipoacusia. Pero la hipoacusia, por si acaso, no es bilateral, ¿ah? La hipoacusia es solamente de un oído. ¿Qué quiere decir eso? Les explico. La exposición al ruido te puede generar hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? La pérdida de la capacidad auditiva. Pero cuando tú te expones al ruido, tú no te expones por un lado, pues. Tú te expones por los dos oídos. Entonces, normalmente, el declive del porcentaje de mi capacidad auditiva no va a ser de un oído, va a ser de los dos. Y normalmente deben de coincidir o estar muy cercanos. Si yo encuentro que un oído tienes una capacidad auditiva de 100 y en el otro tienes una capacidad auditiva de 40, eso es cualquier cosa menos hipoacusia. En cambio, si los dos tienes 39 y 40, es razonable, ¿no? Me he expuesto al ruido. Yo me pongo los dos oídos, no a uno. Lo que puede haber ocurrido es que de repente haya tenido un accidente, me haya expuesto a una situación determinada de una explosión, ni cosas pueden pasar. De repente con el hisopo me hice un daño, pueden pasar millones de cosas, ¿no? Porque en realidad las cosas que ocurren para perder la capacidad auditiva, que ustedes no lo creen, son bastantes, ¿no? Puedo haber tenido un resfriado y haber estornudado mal o muy fuerte y se puede quebrar el tímpano. Entonces, pero sin embargo, claro, llega con ese certificado y te dice hipoacusia tanto. Bueno, ya está la enfermedad, pues. No, pero eso es enfermedad, no es... No, para mí no, para mí es profesional porque el señor estaba con exposición al ruido y porque el señor manejaba máquinas. Sí, pero el señor tiene 30% en uno y en el otro tiene 0%, entonces no puede ser exposición al ruido. No, acá dice exposición al ruido y el médico lo dice. Entonces puede darse el caso que incluso combines, ¿no? Hipoacusia de un oído y neumoconiosis del pulmón. ¿Cómo lo divides, no? Tendría que hacerse una prueba distinta y poder diferenciar si es o no un tema de accidente de trabajo o de exposición al ruido, ¿no? Puede darse, sí, un accidente de trabajo que pueda generarte una dolencia en un oído, sí, ¿no? De repente ponen un audífono con algo, no sé, y explota tu tímpano, sí puede pasar, pero es una situación concreta, ¿no? No la exposición al ruido, son dos cosas diferentes. Y finalmente, ¿qué hace si se diagnostican dos enfermedades comunes? Bueno, pues tendría que ir al FP, ¿no? Tendría que ir al FP, pero según esta lógica que me dice el tribunal, yo podría presentar ese certificado. Pues el certificado dice que tengo lumbalgia y que tengo hipoacusia, no interesa por qué, y además estuve en una zona donde había ruido, ya, ¿se acreditó? ¿Se acreditó? En la lumbalgia, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La lumbalgia solamente se puede dar por acciones repetitivas. Si es acciones repetitivas, me refiero a siempre hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, me agacho y levanto determinada carga de peso todo el tiempo. Hay determinada zona lumbar donde se puede generar una especie de hernia o situación que generaría como consecuencia tener ese tipo de dolencia. Pero en realidad hay muchos factores, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dolores lumbares, pero es por mi evidente sobrepeso, ¿no? Entonces, son situaciones que se pueden dar. Son factores de riesgo, ¿no? Pero para una situación de enfermedad profesional tendría que ser una acción repetitiva y en zonas determinadas. Y eso no tiene claro o normal. La lumbalgia es la dolencia que tú tienes que al final mencionas tener un dolor en la zona lumbar, pero que puedes no tener ni siquiera una hernia. Te hacen mañana un examen y se determina que no hay hernia, pero tienes dolor. Entonces es un tema declarativo, ¿no? Pero eso debería verse que en la vía de una enfermedad común y no una profesional, ¿no? Y aquí, me van a disculpar que no se vea muy bien, pero se lo voy a tratar de leer yo. Hay algunas sentencias que he traído de las salas laborales de Lima, ¿no? Algunas de otras zonas. ¿Y qué es lo que dicen, no? Por ejemplo, las salas lo que dicen es respecto al tema del Instituto Nacional de Rehabilitación, normalmente le dan mucha importancia y que creo que me parece que es lo correcto. Por ejemplo, en el primer proceso, que está marcado con amarillo,
lo que dice la sala es lo siguiente, ¿no? Se solicita la evaluación al expediente administrativo del Instituto Nacional de Rehabilitación, quien, a través del dictamen de grado de invalidez de seguro complementario de trabajo de riesgo de fecha tal, ¿no?, determinó que, teniendo en cuenta el Instituto Nacional de Rehabilitación es la máxima autoridad para determinar el padecimiento de dichas enfermedades y de resolver discrepancias surgidas en las aseguradoras y el asegurado sobre la calificación de invalidez del grado de la misma y de las causas, así como revaluar el grado de invalidez de los aseguradores. Por tal motivo, como tiene 0, no le da. Y el señor tenía un certificado del 66%. Y tenía 2 enfermedades. Lo revalúan y se dieron cuenta que no tenía nada. En el segundo caso pasa algo muy similar, ¿no? Para ser más exactos, en el considerando, que no se ve muy bien, pero en el considerando 5.2, a partir de la mitad, podemos observar cómo es que hacen referencia justamente a que el Hospital Víctor Ramos Guardias, que Huaraz, que este era un caso donde el trabajador realizaba labores en Arequipa, pero se fue a hacer su examen en Huaraz, de fecha 2005, determina una parcialidad, una incapacidad permanente parcial de 55%. Sin embargo, luego se envía esto al COMEPS, que es lo de las aseguradoras, y ellos determinaron que era 0%. ¿Qué es lo que dice la sala? Tengo contradicción, 55 versus 0, se tenía que hacer un examen adicional. Y en el 6.2 lo que dice, siendo yo así, se advierte motivos más que razonables para que el actor sea evaluado ante dicho Instituto Nacional de Rehabilitaciones, a efecto de determinar si padece o no una enfermedad profesional que ha indicado en su demanda y, en consecuencia, si le corresponde una pensión de invalidez y enfermedad. Es bien extraño que alguien no quiera hacer una evaluación cuando normalmente este tipo de normas, de enfermedades son progresivas y degenerativas, ¿no? En el caso de la neumoconiosis no te vas a curar nunca. Es más, vas a empeorar. Entonces, si hoy día tienes 60% y han pasado 5 años, y yo te digo, hazte otra prueba, lo normal es que yo me la quiera hacer, porque no va a salir 60, tendría que salir 65 o 70. Y si el porcentaje aumenta, yo voy a pagar más pensión. Entonces no resulta muy razonable que te digan, no, yo no quiero pasar la prueba. La única razón que yo encontraría es que no estén tan seguros de esa prueba, ¿no? Pero es lo que normalmente ocurre. Y lo mismo ocurre con el caso de la séptima sala, ¿no? Donde toman en consideración la evaluación que hizo el INR, ¿no? Y revocan una sentencia de primera instancia que declaraba fundada la demanda. Le voy a ser bien honestos. Esto yo siento que ha venido ocurriendo en los últimos 2 años. Antes había una lógica muy parecida a la que ocurría en los procesos de amparo. ¿Y por qué creo que se dio esta situación? Se dio porque el proceso laboral sí te permite probar. Pero no solamente con lo que les estoy diciendo, sino porque tuvieron que ir peritos especializados a explicar por qué lo que estaban diciendo no era correcto. Y es ahí cuando los jueces comenzaron a preguntarse y decir, oye, ¿en realidad esto será así o no? Pero había un espacio de debate. Mientras sigamos en la lógica del amparo, el espacio de debate va a ser muy complicado. Y ya les conté cuáles son las consecuencias que creo que podrían pasar a la luz de seguir bajo esa lógica, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre con los amparos? ¿No? Juzgado constitucional transitorio, no hace ni siquiera referencia al último, esta es una sentencia reciente, no hace referencia ni siquiera a la sentencia del tribunal, solamente, nuevamente, mencionan que al haber estado expuesto a riesgos, al haber estado tantos años bajo la posibilidad se entiende que está enfermo, y más el certificado, funda la demanda. Análisis contrario a que debía hacerse. Sentencia de la Sala Constitucional. En este caso sí se declaró nula una sentencia que venía fundada, porque la Sala también de alguna manera se convenció de que en ese caso en particular había contradicciones, pero eso fue la Sala Constitucional de Lima. Y el Tribunal Constitucional, en el único documento que hasta la fecha yo he podido encontrar, de febrero del año 2019, luego del precedente, en el caso que esté en mención, hay una nota del vocal Miranda que señala y dice que en este caso en particular, de acuerdo a la aplicación del nuevo precedente, encontraba contradicciones
y no obligó, sino lo conminó al demandante a hacerse una prueba. Y es el único caso que hasta ahora he encontrado. No se ha resuelto todavía, pero este es un decreto en el cual ordenan, porque el tribunal también puede ordenar pruebas. Y este es el único caso donde yo he encontrado que lo haya hecho. Sin embargo, hasta ahora no lo resuelven. Pero cuando utilizamos este documento para las vistas de la causa, bueno, lo que normalmente recibimos de respuesta es de que esto todavía no ha sido resuelto y que además es un caso particular. Entonces nosotros le decimos que vean las particularidades que le estamos presentando, porque también debería estar entre este supuesto. Sin embargo, también he recibido comentarios en plena vista de la causa que hacer eso es abrir la puerta a una serie de exámenes tras exámenes. Y eso no es tan cierto, como le dije. Un examen dura 3 meses, máximo. Y ese examen te va a definir todo. Entonces, seguir pensando que nos vamos a demorar 10 años más en el proceso porque se va a hacer un examen, eso es falso. Lo que habría que buscar es una fórmula adecuada de eso. O sea, hacer un procedimiento interno o de conocimiento público que al final haga evidente de que una vez que se hizo el examen y hasta se puede hasta publicar el resultado, más no el examen, el resultado, si está enfermo o no, simplemente la consecuencia jurídica inmediata, que es te doy o no te doy la pensión. Pero nuevamente, creo que esa no es la intención, o por lo menos no es lo que se tiene del todo claro, ¿no? Más allá de esto, ya para cerrar, porque ya estamos cerca de las 7, más allá de esto, hoy en día hay toda una tendencia de lo que es el ámbito legal y la tecnología, ¿ya? Lo que le llaman legal tech. Hay toda una tendencia hoy en día, ¿no? Si ustedes entran en internet, van a poder observar que hoy en día existen unos programas bien interesantes, ¿no? Claro, nosotros estamos un poquito lejos de llegar a ese nivel, ¿por qué? Porque todavía no tenemos tanta carga, digamos, de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, un sistema que ahora ya no se puede, hoy en día las sentencias del Tribunal Constitucional son notificadas en PDF. Antiguamente eran en HTML. Y eso tenía una ventaja, porque si tú bajabas todas las sentencias del tribunal, podías mediante un programa identificar cuántas veces había salido y en cuántas sentencias la palabra pneumoconiosis, por ejemplo. O cuántas veces podías haber identificado nueva prueba. O cuántas veces podías haber identificado millones de cosas. Millones de cosas que ayuda a la administración de justicia también. Porque una de las lógicas que tiene que tener una administración de justicia es la predictibilidad. Y muchas veces pasa que hoy día resuelven A y mañana la misma persona resuelve B. Y ese es un grave problema, ¿no? Porque en esos supuestos son donde la gente también utiliza para aprovecharse de esa situación. Si no tiene soporte técnico, también te da esa situación. Entonces hay un montón hoy día de sistemas y de cosas que se están utilizando. Aquí es un poco menor, pero uno de los sistemas que utiliza hoy día se graba en audio y video, ¿no? Las audiencias de juzgamiento, la nueva ley. Los sistemas de probanza son mucho más sencillos. El hecho que esté grabado en audio y video permite a los jueces revisarlo una y otra vez, ver el comportamiento de las personas, sacar conclusiones a la luz del comportamiento de las personas, y uno también se va haciendo determinadas ideas y van quedando, creo yo, en un elemento bien fuerte, ¿no? Yo de verdad soy honesto, y esto ya para culminar, yo tengo mucha reticencia. Reconozco que hay muchos doctrinarios importantes, etcétera, y hay que sustentar las sentencias, ¿no? Pero yo creo que utilizar los soportes técnicos sirve de mucho, ¿no? Porque hoy en día se podría agilizar incluso las sentencias, ¿no? Se mandó tal, se dijo tal, en el minuto tal se probó esto, se reconoció esto, y la consecuencia de esto es esta. Hay un razonamiento lógico. Yo sé que la ley orgánica es un poco más estricta, pero la ley orgánica también está pensada en años atrás, ¿no? Donde este tipo de tecnologías no existía, ¿no? Entonces también habría que actualizar ese tipo de cosas para también darle las herramientas a los jueces, porque si no vamos a tener también abogados, y me incluyo, que al final van a decir, no, la sentencia porque falta motivación. No, de repente no tenía motivación, no. Eran los considerandos previos nada más. Y al final el razonamiento lógico está en la sentencia y te dice los minutos y los momentos en los cuales se prueba A y se prueba B y se prueba C. Pero, ven, este por ejemplo un uso intensivo de la tecnología. Entonces, creo que es algo que habría que repensar, ¿no? La idea que quisiera que se diera en el día de hoy, más allá del tema de la sentencia del tribunal, el presidente vinculante, y que acá hay un problema serio respecto de cómo se ha abordado un tema
tan sensible como son las pensiones, ya sea para las personas que reciben la pensión como para el sistema judicial en sí, o para las aseguradoras, o para los empleadores. Lo que quisiera que en todo caso tengan presente es que hay que innovar en la lógica de acercarse a los problemas judiciales, innovar en la posibilidad de buscar soluciones que generen situaciones diferentes, pero sobre todo que permitan acceder a una tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que al final es lo primero que dije cuando empecé esta pequeña exposición. Si tuviesen alguna pregunta o alguna duda, creo que estamos un poquito con el tiempo, si desean lo hacemos al final, pero sí, más bien quería agradecerles por su tiempo. Espero haber cumplido con las expectativas y que en todo caso se pueden llevar esta pregunta, ¿no? De cómo todos podemos aportar para que la justicia en realidad cambie y mejore, ¿no? Porque no se trata solamente de las normas, no se trata de los procesos, se trata también de la actitud que tengan también los justiciables y los abogados y los jueces y todos hacia la búsqueda de una resolución de conflictos, ¿no? De una manera más orgánica y de una manera más global, ¿no? Así que nada, muchas gracias y esto es todo. Bien, por favor, fuerte las palmas para el doctor Eduardo Mercado.